Antes de empezar con esta narración, quiero hacer un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal, Eric Uchiha y Antonio Wisdomweng, quienes forman parte del grupo de los más leales del lado oscuro. Les recuerdo que ya está disponible la opción de unirse como miembro distinguido del lado oscuro y de este proyecto. Puedes encontrar el botón para unirte justo debajo de este video. También puedes apoyar el canal dando un like, dejando un comentario, compartiendo el contenido o suscribiéndote. Si lo prefieres, también tienes la opción de usar el super gracias. Ahora, comencemos con la narración. 16. Sarah se sentó sola en la oficina pequeña, sin ventanas, tratando de reunir su coraje. Los únicos muebles eran un escritorio simple y la silla que ocupaba actualmente. Las paredes sin decorar eran una sombra deprimente de marrón, su superficie de piedra áspera y sin acabar. Una pequeña caja fuerte se había construido en la pared de roca, y una única puerta llevaba fuera hacia el pasillo del otro lado. La princesa no era una inocente. Entendía que la habitación reflejaba la opinión que la mayoría de gente de fuera del mundo tenía de Dawn. Lo veían como un pozo feo, mugriento. Ella sabía que aquellos que vivían en las pistas de minas en la superficie del planeta sentían lo mismo. Pero ella había visto la verdadera belleza del planeta. Construidas en las mesetas, sobre las columnas de roca que se alzaban altas sobre las nubes asfixiantes de polvo y contaminación, las ciudades de la nobleza estaban bendecidas con cielos azules brillantes casi cada día del año. Cada mañana, el sol naciente se reflejaba en las agujas pulidas de los castillos construidos en las mesetas a cientos de kilómetros al este, iluminándolas como velas en el gris de la madrugada. A la tarde, las tormentas de arena que rodaban por el desierto parecían bailar en el horizonte, vivas, con las explosiones parpadeantes de color, mientras el sol poniente resplandecía los trozos de cuarzo atrapados en su brazo arremolinado. Incluso después de todos esos años, aún le quitaba el aliento, al igual que la primera vez que vino a Dawn. Tras dejar el campamento de su padre en Ambria, había viajado por los mundos del borde exterior, utilizando lo que él le había enseñado para ayudar a los menos afortunados y establecer una reputación como sanadora habilidosa. Cuando el príncipe de la corona contrajo una misteriosa enfermedad, el rey la había contratado para atender a su hijo. Ella había reconocido al instante los síntomas de la fiebre idoliana, una infección mortal, pero tratable. Durante 3 meses, ella le cuidó lentamente hasta que estuvo sano, y para cuando Gerran se recuperó, los dos estaban muy enamorados. Salvaste su vida entonces, pero no tenías el poder para salvarle de los terroristas. Si hubiera sido más fuerte, aún podría estar vivo. Sarah agitó su cabeza en una confusión momentánea. El pensamiento había sido con su propia voz, pero de algún modo parecía ajeno, como si alguien más estuviera hablando dentro de su cabeza. Excepto por ella misma, la oficina estaba claramente vacía. La puerta estaba cerrada, y con los escasos muebles no había lugar para que nadie se escondiera. Ella dio una mirada de alerta a la pequeña pirámide de 4 caras sentada en el borde del escritorio. Había sido guardada casi sin cuidado en una pequeña mochila de lona que los mercenarios le habían llevado. La conexión con la fuerza de Sarah era lo suficientemente fuerte como para que sintiera el poder del interior del artefacto, atrapado bajo la superficie, justo esperando para ser liberado. ¿Por qué la Itochi no reclamó esto para sí misma? Ella debía haber percibido su poder, también, incluso oculta dentro de la mochila. Algo más debió haber atraído su atención. Cogiendo la pirámide y sosteniéndola a la longitud de su brazo, cruzó la habitación hasta la caja fuerte de la pared, introduciendo la combinación. La abrió y puso la pirámide dentro, y entonces cerró la puerta, sellándola de forma segura. El hombre en las mazmorras era un Lord Sith. Cualquier cosa que poseyera era un instrumento del lado oscuro. Sarah no estaba interesada en explorar su poder. Ella solo estaba interesada en él. Él había llegado así a 3 días. Aún así,
Ella no había ido a hablar con él. A sus órdenes, había sido mantenido drogado e indefenso todo el tiempo. Ahora, ella sabía que no podía retrasarlo más tiempo. Era hora de ir a enfrentarse a sus demonios. Su cara, fija en una determinación funesta, abandonó la oficina y marchó a través de los retorcidos pasillos de la infame prisión de piedra de Dawn, dirigiéndose hacia las celdas de interrogación. Cuando supo por primera vez sobre el vasto complejo de mazmorras, construido en la roca varios kilómetros bajo el castillo, Sarah había estado horrorizada. Históricamente, la nobleza había usado la prisión de piedra para hacer desvanecer a los oponentes políticos. Atrapados en el corazón de una columna de roca de varios kilómetros de alto y cientos de metros de diámetro, cualquier prisionero en su interior estaría escudado de la detección por parte de los escáneres. Una persona podía desaparecer para siempre en el laberinto subterráneo, pasando el resto de sus vidas con los grilletes, torturado por información o por simple placer sádico, sin esperanza de salvación. En el caso de que se intentara un rescate de algún modo, todo el complejo estaba equipado para colapsar con una serie de explosiones que matarían no solo a los prisioneros, sino a sus posibles salvadores también. Las cargas de detonación, cuidadosamente diseñadas, se activarían en una secuencia precisamente sincronizada, destruyendo la mazmorra habitación por habitación, mientras permitiera a los guardias escapar. La mansión real y los otros edificios en la superficie, a miles de metros por encima, solo sufrirían un par de temblores leves, pero inconfundibles, mientras todo el complejo de debajo era reducido a escombros. Gerran aún estaba vivo cuando Sarah supo de todo esto. Él había explicado que la prisión de piedra no había sido utilizada durante 40 años. Era una reliquia de una era más brutal y represiva. En respuesta a la presión pública llevada a cabo por el Senado, había sido cerrada. No tenía siquiera personal ya. Aún así, ante la urgencia de su prometida, él juró que una vez que fuera rey, haría que sellaran permanentemente la infame mazmorra, un gesto para simbolizar la nueva relación que deseaba forjar entre los nobles y los mineros. Pero Gerran estaba muerto ahora, al igual que su padre, y ella era la que había contratado mercenarios para capturar a su enemigo y enterrarlo para siempre dentro de las celdas frías de la prisión de piedra. No podía evitar preguntarse qué pensarían de lo que había hecho. ¿Qué dirían si estuvieran aquí ahora mismo? Sarah apartó el pensamiento de su mente. No estaban aquí. Su padre y su marido se habían ido para siempre lejos de ella, y ella se había quedado para tratar con el Lord Sith sola. Le llevó casi 10 minutos abrirse paso desde la oficina a través del laberinto de pasadizos y habitaciones hasta donde el prisionero estaba siendo retenido. Aunque los pasillos por los que viajaba estaban iluminados por pálidas luces en el techo, muchos de los pasillos llevaban a la oscuridad. Sus mercenarios solo habían reabierto una pequeña sección del complejo. El resto aún estaba desierto. El hombre que iba a ver estaba siendo retenido en una de las celdas de máxima seguridad, accesible solo por una única escalera protegida por puertas selladas de duracero por arriba y por el fondo. Los mercenarios, que hacían guardia al otro lado de la puerta, en la parte superior, la abrieron al aproximarse, y ella rápidamente se abrió paso bajo las escaleras. La puerta en el fondo se abrió de forma similar para ella, revelando una pequeña estación de guardia de 10 por 10 metros. Otra puerta sellada de duracero en la otra pared llevaba a la celda del prisionero. Una pequeña ventana de vistas había sido construida en la puerta. Había 2 mesas en la habitación. La más grande estaba a un lado de la puerta por la que Sarah acababa de entrar. La más pequeña estaba sobre ruedas. Midiendo solo 1 metro por medio metro, había sido empujada contra la pared junto a la puerta de la celda. 6 de los soldados que había mandado para atrapar al prisionero estaban aquí, junto con Lucía y la cazadora. Los guardias estaban sentados en sillas alrededor de la mesa más grande, jugando a las cartas. Las 2 mujeres estaban en extremos opuestos de la habitación, distanciándose de aquellos de la mesa y la una de la otra. Lucía estaba inclinada contra la pared como apoyo,
mientras que la cazadora estaba sentada en el suelo de piedra, sus piernas cruzadas, manos en su regazo y sus ojos cerrados. Parecía como si pudiera estar meditando. Mientras Sarah entraba, los guardas saltaron para levantarse en atención, como lo hizo Lucía. La cazadora abrió sus ojos y miró a la princesa, pero aparte no hizo ningún movimiento. Sarah no estaba siquiera segura de lo que estaba haciendo aquí la asesina. Ella ya había sido pagada por sus servicios, pero por algún motivo había elegido quedarse, como si tuviera algún interés particular en el resultado de los eventos. La princesa agitó su cabeza. Tenía cosas más importantes de las que necesitaba preocuparse que de la asesina. ¿El prisionero aún está sedado?, preguntó ella. Sí, madame, respondió uno de los guardias. Se le dio otra dosis hace una hora. Ella asintió y se abrió paso hacia la mesa con ruedas en la esquina. Sobre la mesa había cerca de 3 docenas de agujas hipodérmicas, con códigos de colores en las etiquetas de acuerdo a sus contenidos. Sarah había preparado cada una de las agujas ella misma. Las marcadas con una pegatina verde contenían Senflax. Necesitaban mantener al prisionero drogado todo el rato para evitar que escapara. Las otras, roja y negra y amarilla, estaban llenas de varios compuestos que necesitaría durante su interrogatorio. Desde el rabillo del ojo vio a Lucía abrirse paso desde la pared hacia ella. Una vez a su lado, su amiga habló en un susurro lo suficientemente suave como para que solo pudiera ser escuchado por ella. «Tú no eres así. ¿Por qué estás haciendo esto?» «No lo entenderías», respondió igual de silenciosamente. «Contratar a una asesina era una cosa», continuó Lucía, su voz alzándose solo ligeramente, conteniendo a raya las emociones. «¿Pero contratar mercenarios para reabrir en secreto la prisión de piedra? ¿Y si el rey lo averigua?» «No lo hará», le aseguró Sarah. «Esto no tiene nada que ver con Gerran o con Dawn». La mujer de piel oscura se negaba a dejarlo estar. «¿Retener a alguien para torturarle e interrogarle? No está bien, lo sabes. Él es un Sith, no un soldado como eras tú, un Lord Oscuro. No merece tu lástima ni la mía». Lucía agitó su cabeza y se giró, pero no antes de que Sarah viera claramente la frustración y la decepción en su cara. «Abran la puerta», gritó la princesa a los guardias. «Quiero hablar con el prisionero, a solas». A su palabra, la cazadora saltó sobre sus pies, haciendo que Lucía diera un paso hacia adelante protectoramente. «Quiero ir contigo», explicó la Ictochi. «¿Por qué?», exigió Sarah, de repente sospechosa. «¿Quién más podría haberle capturado para ti?», respondió ella, evitando la pregunta. «¿No me he ganado el derecho?». «Si ella va, yo voy también», insistió Lucía, cruzando sus brazos. Sarah podía habérselo negado, pero dentro, profundamente, aún no quería enfrentarse al monstruo de su pasado sola. ¿Y qué daño haría ahora si supieran sus secretos? Ella había ocultado su auténtica identidad todos estos años solo porque su padre temía las represalias de este hombre. Con él como su prisionero, ya no tenía motivos para ocultarse. «Las 3, entonces», concedió ella, agarrando la pequeña mesa y haciéndola rodar en posición para llevarla dentro con ellas. «Cierren la puerta tras nosotras», ordenó a los guardias. Lucía estaba preocupada por la princesa. Desde su visita al templo Jedi, había percibido algo diferente en ella, pero nunca había sospechado que fuera capaz de llegar a tales extremos. Ella no había sabido que había contratado mercenarios para reabrir la prisión de piedra. Si lo hubiera hecho, habría tratado de hablar con Sarah de este plan tan estúpido y peligroso. La princesa debía haber sabido que ella objetaría y por lo tanto no le había dicho a Lucía qué estaba ocurriendo hasta que el prisionero estuvo asegurado en su celda. Ella sabía de las mazmorras, por supuesto. Como parte del equipo de seguridad oficial de la princesa, necesitaba memorizar cada entrada y salida posible del castillo. Hasta hacía 3 días, sin embargo, ella solo había visto los planos.
Estar cara a cara con la prisión de piedra era una experiencia completamente diferente. Tan pronto como salió del largo viaje en turboascensor desde la superficie, había percibido el mal en este lugar. El aire estancado tenía un hedor subyacente a muerte. Demasiadas cosas oscuras e indecibles habían ocurrido aquí con los siglos. Desde entonces, Lucía había mantenido un ojo vigilante sobre su amiga. Podía ver algo carcomiéndola y temía que la penumbra profana de la prisión de piedra solo empeoraría las cosas. La princesa estaba obsesionada con el hombre en la mazmorra. Aún así, al mismo tiempo, era incapaz de enfrentarse a él. Lucía sabía que tenía algo que ver con su pasado, pero cuando había tratado de abordar el tema, la princesa se había negado a discutirlo. Sin más opciones, había sido forzada a esperar que Sarah hiciera el siguiente movimiento. Ahora que iba a enfrentarse al prisionero por primera vez, Lucía estaba determinada a estar a su lado. Podía no entender por lo que estaba pasando su amiga y podía no estar de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero aún iba a estar allí en caso de que la princesa la necesitara. Mientras las tres mujeres entraron en la celda, Lucía se sorprendió de cuánto más pequeña era que la habitación al otro lado de la puerta. Solo de 3 metros cuadrados, la celda estaba tenuemente iluminada. La única iluminación venía de una única luz parpadeante sobre sus cabezas. El prisionero estaba atado contra la pared del otro extremo. Sus brazos estaban extendidos a cada lado por encima, sus manos atadas por cadenas que colgaban de anillas de hierro puestas en el techo. Sus piernas estaban desplegadas de forma similar, sus tobillos atados en la pared tras él. Debido a la droga era incapaz de permanecer erguido. Su peso tiraba hacia adelante, tirando de las cadenas que le apoyaban fuertemente y haciendo un esfuerzo increíble contra sus puños y hombros. El dolor en sus articulaciones debía haber sido torturador, si no fuera por los efectos aturdidores del Zenflax que fluía por su sistema. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, sus músculos paralizados haciéndole imposible mirar hacia arriba mientras entraban. Sarah seleccionó una aguja con una etiqueta roja de la mesa y la inyectó directamente en la arteria carótida que iba por el lateral de su grueso cuello. Un instante más tarde, su cabeza golpeó hacia arriba y hacia atrás en reacción al poderoso estimulante. Al ver su cara, Lucía jadeó en sorpresa. Las otras dos la miraron momentáneamente, pero cuando ella agitó su cabeza, ellas rechazaron su reacción como algo sin importancia y volvieron su atención al hombre encadenado. Habían pasado más de 20 años, pero Lucía lo había reconocido al instante. Des había sido su oficial al mando, su líder, su héroe. Sin él, ninguno de los caminantes de la penumbra habría sobrevivido a la guerra. Había salvado sus vidas en Kashyyyk. Les había salvado de nuevo en Trandosha. Vez tras vez, les había llevado a través de situaciones imposibles contra las probabilidades abrumadoras, justo hasta su misión final, junto a Fasira. Y entonces, el teniente Ulabor había ordenado a los sicarios, la policía militar Sith, que le arrestaran. Ella nunca había vuelto a escuchar de Des. Como el resto de la unidad, había supuesto que había sido ejecutado por desobedecer órdenes y golpear a un oficial superior. Y aún, aunque le había creído muerto, había jurado que nunca olvidaría la cara del hombre que una vez lo había significado todo para ella. Cuando ella le vio colgado de las cadenas en la celda, no había sido capaz de contener su jadeo de sorpresa. Afortunadamente, ni la princesa ni la cazadora se habían dado cuenta de por qué había jadeado, y Lucía se recuperó lo suficiente como para evitar otro arrebato. Pero aunque consiguió evitar que sus emociones se mostraran en la superficie, en su interior, el mundo había explotado. Dudaba si Des la había reconocido. Estaba drogado, para empezar, y ella solo era una cara entre muchas en la unidad. Él era el líder al que todos admiraban. Él era al que idolatraban. En los caminantes de la penumbra, ella solo era una francotiradora de bajo rango, una de una docena de soldados junior en el escuadrón. ¿Realmente esperaba que él la recordara después de todo este tiempo?
No es que le importara. No se atrevía a decir nada con Sarah y la cazadora estando justo ahí. La princesa estaba obsesionada con el prisionero. Estaba enferma por alguna locura que le había llevado a actos previamente impensables. Si ella descubría que Lucía y Des se conocían, no había forma de decir qué haría o qué ordenaría hacer a Leitochi. Por lo tanto, Lucía fue forzada a simplemente quedarse ahí, indefensa de hacer nada por ayudar a Des, al igual que el día de los sicarios se lo habían llevado a rastras. Sarah instantáneamente reconoció la cara de sus pesadillas. Era más viejo, pero sus rasgos eran inconfundibles. La cabeza calva, el ceño grueso, pesado, la posición cruel de sus ojos y mandíbula. Junto a ella, Lucía jadeó con fuerza mientras el prisionero fijaba a las tres mujeres con su mirada fría, despiadada. Sarah miró y vio una extraña expresión en la cara de la ex soldado. Algo le había perturbado, obviamente. Lucía era la persona más valiente que había conocido nunca a la princesa. Aún así, estaba claramente turbada. ¿Era posible que tuviera realmente miedo de este hombre, incluso aunque estaba encadenado? ¿O sentía simpatía por él? Ella sabía que Lucía desaprobaba lo que estaba haciendo. ¿Pensaba su amiga que ella era un monstruo ahora? ¿O era otra cosa? La reacción inesperada de su amiga inquietó a Sarah y luchó contra el instinto de girarse y escapar del hombre en la celda. No tenía nada que temer de su prisionero esta vez. Esta vez, él era la víctima, no ella. No importa lo que piense Lucía, tengo que hacer esto, pensó. ¿Sabes quién soy?, exigió ella. Su respuesta llegó lentamente. El estimulante que le había dado solo contrarrestaba los efectos físicos del Zenflax. La toxina aún nublaba su mente, aturdiendo su concentración. Un enemigo de mi pasado. Las palabras eran ligeramente mal articuladas y era imposible leer nada en el tono plano, sin emociones. Ella no podía decir si realmente la reconocía o si solo estaba haciendo una generalización en base al hecho de que le había tomado prisionero. Me llamo Sarah. Caleb era mi padre, le dijo ella. Ella quería que él lo supiera. Quería que entendiera quién le había hecho esto. ¿Esto es una venganza por él?, preguntó él tras un largo momento, el Zenflax haciendo su mente letárgica. ¿O por lo que te hice a ti? Ambos, respondió ella, cogiendo una aguja marcada con una pegatina negra. De nuevo, ella se la inyectó en el cuello. Esta vez, sin embargo, los efectos eran marcadamente diferentes. Sus ojos se pusieron en blanco en su cabeza y sus dientes se cerraron, por poco esquivando su lengua. Entonces, su cuerpo empezó a convulsionar, haciendo que sus cadenas se agitaran alocadamente. Lucía se giró en disgusto, incapaz de mirar. La cazadora se inclinó más cerca, fascinada por su tormento inducido por los químicos. Sarah dejó que el ataque continuara durante unos 10 segundos enteros antes de inyectarle una de las agujas amarillas para contrarrestar los efectos. ¿Ves el tipo de castigo que puedo infligirte?, preguntó ella. ¿Ahora entiendes cómo es estar a la merced indefensa de otro? Él no respondió de inmediato. Su respiración era ajada, su cara y su cráneo desnudo, cubiertos de sudor del dolor que acababa de resistir. Un temblor espásmico había atacado su mano izquierda, haciendo que se retorciera y flexionara alocadamente en su esposa de hierro. Tú no tienes lecciones que enseñarme, jadeó él. Entiendo el sufrimiento de formas que tú nunca comprenderás. ¿Por qué mataste a mi padre?, preguntó Sarah, cogiendo otra aguja negra y sosteniéndola en alto para que él la viera. Caleb no murió bajo mi mano. Ella apuñaló con la aguja en su cuello, induciendo otro ataque. Dejó que éste continuara casi 2 veces lo que el otro antes de administrar el antídoto. Ella esperaba que perdiera el conocimiento del dolor, pero de algún modo consiguió permanecer consciente. Las mentiras serán castigadas, le advirtió ella. Yo no maté a tu padre, insistió él, aunque su voz era tan débil
que ella apenas podía escucharle. «Te dije que vi a otra en mis visiones», le recordó la cazadora. «Una joven de pelo rubio. Quizás fue ella la asesina». Sarah miró a Laitochi antes de girar su atención de vuelta al hombre encadenado. «¿Eso es cierto?». Él no respondió, aunque una sonrisa astuta apareció en el borde de sus labios. «Dime qué le ocurrió a mi padre», gritó Sarah, abofeteándole en la cara. Sus uñas arañaron su mejilla, cortando la carne con 4 surcos largos, profundos. La sangre salió rápidamente por las heridas y empezó a correr hacia su mentón. Sin embargo, Dane no respondió. Con la mandíbula cerrada, Sarah extendió el brazo para coger otra de las agujas negras, pero Lucía agarró su muñeca. «Él no mató a tu padre», gritó la guardaespaldas. «¿Por qué aún estás haciendo esto?». Sarah liberó su muñeca enfadada. «Puede que él no lo haya hecho, pero él es el motivo por el que mi padre está muerto», insistió ella. Se giró de vuelta hacia el prisionero. «¿Lo niegas?». «Caleb era débil», murmuró el hombre. «Cuando dejó de ser de utilidad, fue destruido. Ese es el camino del lado oscuro». Sarah cogió la aguja de la mesa. «Esto no traerá de vuelta a tu padre», rogó Lucía. «Quiero que vea cómo es estar indefenso y con miedo», sisió Sarah. «Quiero que sepa cómo es ser una víctima. Quiero que entienda que lo que le hizo a mi padre, a mí, estuvo mal». «Los débiles siempre serán víctimas», dijo el prisionero, su voz creciendo con fuerza. «Ese es el camino del universo. Los fuertes cogen lo que quieren y los débiles sufren en sus manos. Ese es su destino. Es inevitable. Solo los fuertes sobreviven porque solo los fuertes lo merecen». «Tú solo crees eso porque no sabes lo que es sufrir», le gritó la princesa. «Sé lo que es sufrir», respondió él. Sus palabras ya no eran densas y mal articuladas. «Solía ser una víctima, pero me negué a aceptar mi lugar en la vida. Me hice fuerte». Mientras hablaba, gotas de sangre de las heridas de su mejilla caían de su mentón y salpicaban el suelo. Aquellos que son víctimas no tienen a nadie a quien culpar salvo a sí mismos. No merecen lástima. Ellos son víctimas debido a sus propios fracasos y debilidades. «Pero no importa lo fuerte que fueras», dijo Lucía, de repente saltando a la discusión. «¿No lo ves? Aún acabaste siendo prisionero». «Si hubiera sido más fuerte, no habría sido capturado», contraatacó él, una feroz luz ardiendo en sus ojos. «Si no soy lo suficientemente fuerte como para escapar, continuaré sufriendo hasta que muera. Pero si soy lo suficientemente fuerte para escapar». Sarah golpeó con la aguja negra y agarró una de las verdes, inyectándole otra dosis de Zenflax. «Nunca dejarás esta mazmorra con vida», prometió ella, mientras su víctima se deslizaba de vuelta bajo la influencia de la droga, sus ojos poniéndose vidriosos mientras su cabeza se inclinaba hacia adelante de nuevo. «Incluso drogado y encadenado, aún es lo suficientemente astuto como para ser peligroso». Atrapada en la discusión con él, casi no se había dado cuenta de las señales del Zenflax desvaneciéndose. Había pensado que pasarían horas antes de que necesitara otra inyección, pero había subestimado los efectos de las otras drogas que había estado bombeando en su sistema. Tendría que tener más cuidado en el futuro. «Ahora mismo soy débil», murmuró el hombre, con su cabeza mirando abajo al suelo, negándose a abandonar. «Sin poder. Tú me infliges sufrimiento porque eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Tus acciones demuestran la verdad de aquello en lo que creo». Sarah agitó su cabeza enfadada. «No. Mi padre me enseñó a ayudar a aquellos en necesidad. Los fuertes deberían levantar a los débiles, no atraparlos abajo. Él creía en eso, y así lo hago yo». De alguna forma, el prisionero consiguió levantar su cabeza, fijándola con su mirada de ojos somnolientos. «Las creencias de tu padre le mataron». La princesa levantó la mano para bofetearle de nuevo. Entonces se quedó helada, luchando por controlar la avalancha de dolor e ira que amenazaba con abrumarla.
No estás pensando con claridad, dijo Lucía suavemente, poniendo una mano en su hombro. Necesitas calmarte. Su amiga tenía razón. Él estaba dentro de su cabeza. Necesitaba salir de la habitación y recomponerse. La última inyección que le había dado debería mantenerle indefenso durante al menos una hora, tiempo suficiente para que ella recompusiera sus pensamientos antes de enfrentarse a él de nuevo. Bajando su mano, ella le dio la espalda sin decir una palabra, dejando a la cazadora y a Lucía a solas con él en la celda.